Bueno, y vamos a cambiar de tema. A ver, en el 2022 tener que estar hablando de insultos homofóbicos realmente me parece una locura, desquiciante, pero lo tenemos que hacer porque realmente siguen ocurriendo. Estamos hablando de un defensor de 22 años, australiano, Josh Cavallo. Él juega al fútbol, es defensor, como yo le decía, es muy joven, tiene 22 años, en el mundo del fútbol 22 años, por supuesto que estamos hablando ya de un profesional, y él manifestó abiertamente su orientación sexual, y en base a esa orientación sexual es que en determinados partidos recibe insultos, en las redes sociales, en la cancha, no por parte de sus propios compañeros, pero sí del equipo rival. Vive situaciones realmente bastante complicadas, por supuesto, no que rozan la violencia, que son violentas. Con lo cual que tenemos ganas de hablar con Fede Sesli, él es antropólogo de la Universidad de San Martín y además integrante de la ONG Salvemos al Fútbol. Así que, Fede, muchísimas gracias por hablar con nosotros y hablar de este tema, ¿no? Donde la verdad es que uno ya creería, Fede, que estas situaciones están fuera de contexto, que ya no funcionan más, pero la verdad es que siguen ocurriendo continuamente, ¿no? Y uno se pregunta, a ver, ¿y qué es lo que se tiene que hacer para que esto ya no ocurra más? Es un chico de 22 años que manifiesta su orientación sexual. ¿Tan extraño le parece a los demás, al equipo rival? ¿Es solamente en el ambiente del fútbol? Bueno, son distintas preguntas. Primero, creo que no es solamente en el ambiente del fútbol, creo que el fútbol es uno de los lugares donde aparece con claridad la homofobia y donde se sigue manifestando permanentemente. Pero indudablemente creo que en espacios como la política, como las fuerzas militares, como incluso el empresariado, es recurrente, digamos, porque es algo que está extendido a nivel social. Eso en primer término. Dentro del mundo del fútbol, lo que yo percibo es que hay dos movimientos, si se quiere, contrapuestos. Por un lado hay una tradición que continúa del pasado, ligada a una masculinidad tradicional, hegemónica, tal como en general la solemos conocer, que si quieren ahora profundizamos, y al mismo tiempo un movimiento de apertura, impulsado en muchos casos por el movimiento feminista, la apertura del fútbol femenino, y al mismo tiempo porque los jugadores actuales también han sido formados en otro contexto, ¿no? Justamente a la luz de este movimiento. Y vienen también con otras ideas. Pero todo eso, yo personalmente trabajo sobre las categorías juveniles. Entiendo, digamos, que todo eso, todo ese cruce de sentidos se pone de manifiesto justamente en el espacio formativo. ¿Qué hacer? Bueno, me parece que seguir impulsando políticas como la ley Micaela, como la educación sexual integral, me parece que son centrales para comenzar a trabajar y a desarticular esta forma de masculinidad que tiene como uno de sus coletazos, si se quiere, la homofobia. Fede, uno siempre dice, bueno, pero las nuevas generaciones ya vienen con otra cabeza, ¿no? Vienen con otra idea, por suerte, vienen formados, a ver, sin tanto prejuicio, sin juzgar al otro. Estamos hablando de una generación que tiene 22 años, es una nueva generación, son chicos jóvenes, sí, salieron de la adolescencia. Sí, pero hay que tener en cuenta, creo yo, que por más nueva generación, nueva cabeza con la que vengan o con la que estén formados, ingresan en un espacio donde los valores son otros. Y un jugador de fútbol, por la escasez, digamos, llegar a primera división es verdaderamente muy difícil, no solamente por el altísimo nivel de competitividad que existe, sino también porque implica, bueno, hay miles de chicos que quieren convertirse en jugadores de fútbol y solamente unos pocos lo pueden conseguir. Y este camino no es solamente por mérito deportivo, también está ligado a la capacidad de integrarse en un grupo, al modo en que se relacionan con los entrenadores, a la capacidad de tener o de acceder a representantes que los lleven a distintos clubes, de quedar en pruebas. En consecuencia, los jugadores, en ese contexto donde los puestos laborales son tan pocos, tienden a ser conservadores. Y si el contexto institucional no promueve una apertura y reproduce, por el contrario, una masculinidad donde los hombres, los varones, mejor dicho, tienen que comportarse como hombres, en tanto aguantadores, tienen que ser conquistadores de mujeres, donde tienen que
no mostrarse frágiles, No no mostrar vulnerables. sensibilidad, no ser vulnerables, exactamente. Bueno, los jugadores buscan la manera de integrarse. Hay un sociólogo, Michel Kimmel, que justamente lo que propone es que los varones estamos permanentemente siendo observados por los varones del grupo al que pertenecemos y que en ese espacio se construye un modelo ideal de masculinidad que es de alguna manera el arquetipo respecto del cual dialogamos. Y el opuesto a ese ideal justamente es el no hombre. Y el no hombre es, en primer lugar, el homosexual, pero también otras figuras como el no seas una nena de mamá, ¿no? Claro. Entonces, en ese contexto, en esos dos polos, es que los jugadores, los chicos que buscan ingresar a un club y pertenecer a categorías juveniles para acceder al profesionalismo, se van manejando y se van integrando. Fede, ¿crees que, a ver, nadie tiene por qué manifestar su orientación sexual? Es parte de la vida privada. Josh decidió manifestar públicamente que él es una persona gay. Ahora, esa es su orientación sexual. ¿Crees que también lo hizo de alguna manera para abrir la puerta, para abrir camino a los que vienen detrás, a aquellas personas que no pueden hablar, que para ellos todavía es un tabú mencionarlo? Bueno, la verdad es que desconozco cuáles fueron sus motivaciones. Hay deportistas que lo han hecho, comparto con vos que nadie tiene por qué hablar de su vida privada. Hay deportistas que lo han hecho porque sencillamente no podían seguir compitiendo, ¿no? Se sentían verdaderamente abrumados por llevar una doble vida. Bueno, cada proceso ahí yo desconozco, no puedo hablar ni de la vida de Josh ni de la de ninguna otra persona sobre cómo lleve su orientación sexual adelante. Lo que sí es evidente es que aparecieron dos movimientos. Por un lado, aparecieron muchísimos jugadores de fútbol y figuras que salieron a apoyarlo, y al mismo tiempo lo que motiva la nota es la multiplicidad de agresiones que está sufriendo. Y en ese contexto, bueno, me parece que marca un poco también el punto de clivaje en el que nos encontramos. Recuerdo haber varios casos, no de deportistas, pero por ejemplo me viene a la mente Ricky Martin, que realmente en su momento, cuando él lo dijo, recuerdo puntualmente cómo lo mencionó, ¿no? Y lo había mencionado en el sentido de decir, bueno, me dijeron durante tantos años que iba a perder facturación, que no me iba a escuchar nadie y que iba a perder seguidoras, que en realidad lo guardé y ahora exploté. Digo, Ricky Martin realmente fue un faro para muchas personas del ambiente artístico que no podían manifestarlo y que querían hacerlo. Pienso ahora que quizás este chico con solo 22 años y quizás a modo de desahogo logre ser también un faro para futuros futbolistas jóvenes que no tienen por qué, como decíamos, manifestar su orientación sexual, pero que también pueden vivir una vida sexualmente activa y plena sin necesidad de ocultarla o que genere miedo o vergüenza. Bueno, yo ahí en ese punto comparto con vos. Creo también que, bueno, justamente los estudios sobre feminismo han expuesto con claridad cómo, digamos, que hay un conocimiento que surge de la experiencia, ¿no? Y cada persona que experimente una sexualidad disidente, bueno, la vive de una manera particular. En ese punto yo encuentro una limitación personal y puedo hablar sobre lo que observo en las categorías juveniles, pero mi propio conocimiento ahí se ve limitado porque justamente la experiencia de atravesar una sexualidad disidente en esta sociedad, bueno, me resulta ajena. Fede Sesli, muchísimas gracias por hablar con nosotros, antropólogo e integrante de la ONG Salvemos al Fútbol. Gracias. No, yo les agradezco a ustedes y a disposición.